retos en el tratamiento de la depresión resistente, estrategias psicofarmacológicas y psicoterapéuticas emergentes. Voy a dejar los micrófonos a la doctora Joana Jiménez y a la doctora Kim Preciado. Aquí estamos, esperemos que todos participen con mucho interés. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o al final de la presentación de la doctora. Muchas gracias. Buenos días, pues espero se encuentren bien ustedes y toda su familia. Yo soy la doctora Kim Preciado Sánchez, residente de cuarto año del instituto, y el día de hoy presentaré el seminario llamado Retos terapéuticos en depresión resistente a tratamiento, estrategias psicofarmacológicas y psicoterapéuticas emergentes. Y agradezco a la doctora Joana Jiménez Pavón, médica adscrita a la Clínica de Afectivos, por su apoyo académico y personal para la realización de este seminario. Okay, pues nada. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? El día de hoy les daré una breve introducción de la depresión. Posteriormente les explicaré acerca de la depresión resistente a tratamiento y de la evidencia neurobiológica de la misma, divididas en la exposición al estrés y de los circuitos neuronales. Después hablaré de los tratamientos farmacológicos emergentes para la depresión resistente a tratamiento, sobre todo acerca de los agentes glutamatérgicos y de los alucinógenos serotoninérgicos. Por último, les explicaré acerca de los input mode emergentes como la psicoterapia asistida con psicodélicos, y cerraremos con las conclusiones sobre el seminario para pasar a la discusión del mismo entre todos nosotros, los aquí presentes y que quieran participar. El trastorno depresivo mayor o depresión, llamado coloquialmente, es un trastorno mental caracterizado por la persistencia de pensamientos y emociones negativas que alteran el afecto, la cognición, la motivación y la conducta. Afecta a 300 millones de personas en el mundo y es una de las principales causas de disfunción a nivel mundial según la OMS. Su prevalencia es del 18% y se ha visto un aumento de la misma del 2005 al 2017. Es más común en mujeres y la incidencia aumenta en la pubertad, el periparto y la menopausia, lo que podría estar relacionado con ciertos factores hormonales. Es la principal causa de suicidio a nivel mundial y está asociado a diferentes comorbilidades psiquiátricas y médicas, como la obesidad, la diabetes mellitus, la enfermedad de Parkinson, entre otras muchas. Es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y para el infarto agudo al miocardio. La depresión es una enfermedad crónica, ya que la mitad de las personas que tienen un episodio de depresión tendrán episodios recurrentes, con un aumento, con un aumento en la frecuencia y la severidad de los episodios con el tiempo. No hay que subestimar el impacto de la depresión en la humanidad por todas estas razones. El diagnóstico de la depresión es heterógeno. Por ejemplo, existen 681 combinaciones de síntomas según el DSM-5 con las cuales se pueden cumplir los criterios para un trastorno depresivo mayor. Esto refleja la heterogeneidad de los síntomas, la etiología y la fisiopatología de la depresión. Según el DSM-5 existen subtipos como la depresión con características melancólicas, psicóticas o atípicas. Sin embargo, estos subtipos pues están hechos con criterios autorreportados y no por subtipos realizados por indicadores biológicos. La heredabilidad de la depresión es de aproximadamente el 0.35, lo que indica que el ambiente, como las experiencias adversas en la infancia o en la vida temprana, juegan un rol muy importante en la etiología de la depresión. Existen diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos
para tratar la depresión. Sin embargo, menos de la mitad de los pacientes con un trastorno depresivo mayor alcanzan la remisión completa con el primer tratamiento. En muchas ocasiones se requieren de múltiples ensayos con diferentes tratamientos para lograr una respuesta en el paciente. Y es importante destacar que a mayor número de tratamientos y falta de respuesta a ellos, menor probabilidad hay de que el paciente presente una respuesta exitosa a otro tratamiento antidepresivo. La medicina de precisión podría ser la respuesta para este síndrome tan heterogéneo que es la depresión, seleccionando el tratamiento por subtipos biológicamente definidos. La depresión resistente a ahora vamos a empezar a hablar de la depresión resistente a tratamiento. La depresión resistente a tratamiento, DRT, sigue siendo una definición operacional. Una de las clasificaciones más utilizadas es la del Massachusetts General Hospital, en el que se clasifica la depresión resistente a tratamiento como un continuum, en donde entre más puntos se obtenga, hay un mayor grado de resistencia. En Estados Unidos, la depresión resistente a tratamiento cuesta $500 billones anualmente. La definición de la depresión resistente a tratamiento debería de estar basada en subtipos biológicos que indiquen o ayuden para la estrategia antidepresiva a utilizar y no en una definición operacional. La mayoría de las opciones terapéuticas para los pacientes resistentes a tratamiento son limitadas y utilizan la misma modalidad antidepresiva. Por ejemplo, la combinación de diferentes tipos de medicamentos, cambiar de un antidepresivo por otro antidepresivo de un método de acción diferente, terapia electroconvulsiva, entre otros. Y el único tratamiento antidepresivo aprobado por la FDA como tratamiento para la depresión resistente a tratamiento es la combinación de olanzapina y fluoxetina, y más reciente, de lo que hablaremos el día de hoy, la esketamina, que como adyuvante de la depresión resistente. Los pacientes con depresión resistente a tratamiento presentan la misma diversidad de síntomas, curso, historia y comorbilidades que los pacientes respondedores. El 17% de los pacientes con depresión resistente a tratamiento tienen un intento de suicidio antes que se diagnostique el trastorno depresivo. No se conocen las diferencias específicas en la etiología o en la psicopatología de estas dos entidades, aunque se han encontrado diferencias en lo referente a la exposición al estrés en la infancia y en algunas diferencias en la función de los circuitos cerebrales. Bueno, para tratar de explicar la neurobiología de lo que subyace a la depresión resistente a tratamiento, se han usado diferentes modelos animales y no animales. Estos modelos están relacionados con la exposición crónica al estrés y en diferentes lugares, como en el eje hipotalámico adrenal, y también vamos a hablar de la disfunción de los circuitos neuronales. Comenzaremos hablando sobre los modelos animales con exposición crónica al estrés. Se han utilizado diferentes modalidades para replicar esta situación. Ejemplos de esto es separar a la cría de la, todo esto son en ratones, es separar a la cría de la madre en la infancia para producir un estrés crónico temprano. También se ha aislado a los ratones crónicamente de sus pares y se ha puesto bajo estrés crónico a ratonas embarazadas.
Se ha encontrado que la administración crónica de corticosteroides, que parece simular la exposición al estrés crónico, producen anormalidades en la conducta social, en la actividad sexual, en los exámenes de recompensa rápida y también da cambios metabólicos como aumento de peso. Los roedores femeninos parecen presentar una mayor vulnerabilidad al estrés crónico. Esto podría ser explicado por diferencias en los receptores hormonales entre ambos sexos. También se han estudiado los modelos de ratones con mutaciones genéticas. Estos estudios se suelen enfocar en alteraciones de la expresión de genes relacionados con la respuesta al estrés. Por ejemplo, alteraciones en los receptores de glucocorticoides que afectan el desarrollo cerebral, aumentan la ansiedad y la habilidad emocional, o con genes o con la alteración de genes relacionados con el mecanismo de acción de los antidepresivos. Por ejemplo, con el receptor 5-HT1A, que si lo bloquean completamente durante la infancia, aumenta la ansiedad, pero si es durante la adultez, en vez de aumentar la ansiedad, se ve una resistencia a los antidepresivos de tipo ISRS, pero no a los antidepresivos tricíclicos. También existen modelos de ratones con crianza selectiva, como un ejemplo de esto es la Flinders Line, que originalmente era una crianza selectiva de ratones que tenían una respuesta aumentada para agentes anticolinérgicos, pero posteriormente se encontraron en estos ratones cambios conductuales neuroquímicos y farmacológicos reportados en individuos que presentaban síntomas depresivos, con pérdida del apetito, anomalías en el patrón del sueño REM, enlentecimiento psicomotor, una deficiencia de acetil L-carnitina, aumento de la insulina, glucosa y de los triglicéridos. Existen estudios en donde se ve un efecto antidepresivo a los 3 días de la administración de la acetil L-carnitina. En otro estudio, en donde se derivaban a los ratones en high responders y low responders, esto dividido, clasificado por la búsqueda de la novedad contra la ansiedad espontánea, se encontraron diferencias en la expresión genética, que se encuentran presentes desde la infancia y son diferentes para la expresión genética de la ansiedad, la depresión y las conductas de tipo adictiva. Bueno, claro que existen limitaciones en los modelos animales. Algunas de ellas son las variaciones genéticas, que moderan el impacto del estrés crónico en los estudios animales actuales. Son pobres para recrear un modelo en donde interactúe apropiadamente el gen ambiente en un síndrome tan complejo como es el síndrome depresivo en los humanos. El estudio en animales expuestos a estrés crónico y a múltiples ensayos con antidepresivos, o sea, como la depresión resistente al tratamiento, está mucho menos estudiado, ¿no? que la depresión. Estudios paralelos y complementarios a los mencionados anteriormente en animales y humanos sugieren que existe una alteración en el funcionamiento de los circuitos neuronales en la depresión resistente a tratamiento. Con estudios en humanos se han encontrado alteraciones en pacientes con un trastorno depresivo comparado con controles sanos, con hiperactividad de las regiones límbicas como la amígdala, la ínsula, la corteza cingulada subcallosa, la tofra del hipocampo, y también una hipoactividad en la corteza prefrontal dorsolateral. Sin embargo, se ha encontrado una importante heterogeneidad en estas alteraciones entre los propios individuos. Incluso algunos pacientes que también presentan un trastorno depresivo mayor
presentan un patrón contrario al mencionado anteriormente, o sea que presentan un aumento del metabolismo en la corteza prefrontal dorsolateral. También se ha encontrado diferencias en los patrones en el funcionamiento de la conectividad entre el cíngulo subcalloso y la corteza prefrontal, que parecería predecir la respuesta clínica del trastorno depresivo mayor. Estudios en humanos. Perdone. Se han encontrado diferencias metabólicas en diferentes regiones cerebrales que parecerían predecir la respuesta al tratamiento en la depresión, comparando los SRS con el trastorno conductivo, con la terapia cognitivo-conductual, con una tomografía por emisión de protones, lo que parecería predecir la respuesta clínica era la actividad de la ínsula anterior derecha. Y en otro estudio, en donde se utiliza una resonancia magnética funcional, se encontraron cambios sostenidos en la actividad de la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, asociada a una hiperactividad de la amígdala por los factores de riesgo prenatales. Y además se encontraron cambios en la respuesta dopaminérgica al estrés en el núcleo accumbens solamente. Con estudios de modelos en animales, se han encontrado que los receptores 5-HT1A dentro del hipocampo ventral son necesarios para la respuesta antidepresiva de los CSRS. También se ha encontrado que la neurogénesis del hipocampo es necesaria y en ocasiones hasta suficiente para mejorar algunos síntomas depresivos. Y parece que las neuronas jóvenes modulan la actividad de las neuronas maduras, lo que influye en la regulación de la cognición y del afecto. Otro cambio que se observó con estos estudios es que cuando se afecta el núcleo accumbens por el estrés crónico social, aparece anedonia crónica y una respuesta social evitativa. En estudios realizados con humanos post-mortem, se encontró una desregularización transcripcional en el cerebro de personas con depresión. También se encontraron alteraciones de genes en familias relacionadas con la neuroplasticidad, entre ellos el factor de crecimiento cerebral, una disrupción de los genes relacionados con el ritmo circadiano. También se encontraron alteraciones en microRNAs y una firma epigenética asociada a la depresión. Y ahora empezaremos a hablar de los agentes glutamatérgicos. El glutamato, como ya todos sabemos, es el neurotransmisor excitatorio más abundante del cerebro. Existen dos categorías de receptores de glutamato, los ionotrópicos o IGLU-RS y los metabotrópicos o MGLU-RS. Los ionotrópicos se dividen en tres tipos, que son los NMDA, los AMPA y los kainato. Para que se active la subunidad NR2 se debe de unir el glutamato, y para que se active la subunidad NR1 de los receptores de glutamato NMDA se deben de unir la glicina. Esto hace que se abra un canal de iones, de iones que no es específico en la membrana,
en donde entra calcio y sodio y sale, no puedo señalar, ¿verdad? ¿Puedo? Sí. Y sale potasio. ¿Sí? Y bueno, también el otro tipo son los metabotrópicos, que también conocidos como M-GLURs, y está el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y se ha encontrado evidencia de una disfunción glutaminérgica en los trastornos depresivos, como un aumento en la absorción y la liberación de glutamato en la corteza prefrontal y el hipocampo en ratones. En estudios postmortem se ha visto una disminución significativa de la expresión del receptor mGlu-R2 en la corteza cingulada anterior, así como una reducción en la expresión de la subunidad NR2 del receptor NMDA en la corteza prefrontal, una alteración en los genes relacionados con la neurotransmisión de glutamato. Se encontró también gracias a un metaanálisis que se llevó a cabo de 3 estudios de GWAS y en donde se encontró una correlación entre la disminución de los niveles de glutamato y también se encontró que de glutamato y glutamina, en la corteza prefrontal y que esto estaba relacionado con la severidad y la respuesta al tratamiento. Esto podría explicarlo, ya que esto podría indicar que la severidad del trastorno depresivo está relacionado con la desregulación glutaminérgica y con mayores niveles de ansiedad, lo que normalmente suele dar un peor pronóstico clínico de la depresión. Y perdón, si no me expliqué bien, GLX es glicina es glutamato con glutamina, que hace que se capte más fácil y se vea mejor en los estudios. Y ahora sí, hablando de los estudios de neuroimagen, se ha encontrado también alteraciones glutaminérgicas en los trastornos depresivos. Con la resonancia magnética con espectrometría se encontró una disminución en el glutamato y también se encontró una disminución del glutamato en la corteza anterior cingulada. Y recuerden de glutamato y glutamina, que también está disminuido. Con la tomografía por emisión de protones, es esta, se encontró un aumento del receptor de glutamato mGlu-R5 en la corteza anterior cingulada, en la corteza orbitofrontal, en los ganglios basales, en la amígdala y en el hipocampo. También se encontró un aumento de la absorción de la glucosa en la corteza prefrontal después de la administración de ketamina, ¿sí? Y con la estimulación magnética transcranial de pulso, PPTMS por sus siglas en inglés, se encontró una facilitación intracraneal en jóvenes con un trastorno depresivo. Esto nos lleva a creer que la función reducida de los receptores de NMDA del glutamato está relacionado con el efecto antidepresivo a largo plazo, lo que podría implicar que la modulación de los receptores NMDA podría ser el mecanismo de eficacia de los trastornos antidepresivos. Es por eso que algunos autores mencionan que los antidepresivos, los agentes glutaminérgicos no deberían de ser la última opción, sino una de las primeras, ¿no? Y ahorita vamos a explicar más eso. Ya hablando de la ketamina, el descubrimiento de la ketamina como un antidepresivo altamente efectivo de acción rápida como tratamiento para depresión ha sido
el desarrollo más significativo en las últimas décadas en la psicofarmacología. La ketamina se introdujo en la práctica clínica en los 60 como una alternativa más segura que la feniciclirina, conocida también como PCP. En estos tiempos ya se habían descrito los efectos antidepresivos de la ketamina y también se habían mencionado que los pacientes reportaban un efecto antidepresivo más rápido que los antidepresivos convencionales. También, sin embargo, se describió el abuso de varios pacientes que utilizaban ambas sustancias, tanto la ketamina como el PCP, para aliviar sus síntomas depresivos. En los 70 se usaba en México como parte de terapias psicodélicas que combinaban prácticas tradicionales y técnicas psicoanalíticas. Y en Argentina, igual en los 70, se utilizaban acompañados de un tipo de terapia llamado terapia de regresión, en donde teóricamente te pueden regresar desde un año antes hasta tu vida, hasta tus vidas pasadas. En los 70s fue aprobada por la FDA para su uso anestésico y ahora pues la ketamina está en la lista de los medicamentos esenciales según la OMS. Aunque la investigación preliminar de esta sustancia antes de que fuera prohibida demostraba que tenía efectos antidepresivos. La ketamina fue considerada como peligrosa, disruptiva socialmente, y una amplia rama de la psiquiatría no creía que fueran útiles para la psiquiatría por sus efectos psicodélicos. Esto causó una disminución de financiamiento en la investigación con ketamina para uso psiquiátrico, que resurgió hace aproximadamente 20 años. A finales de los 80s, Tulas y Skolnick empezaron a estudiar la asociación entre la depresión y la disfunción glutaminérgica y comenzaron a razonar acerca de las posibles propiedades antidepresivas de los antagonistas NMDA. A mediados de los 90, la hipótesis glutaminérgica empezó a ganar mayor soporte y en el 2000, Berman y colaboradores comprobaron los efectos antidepresivos rápidos, robustos y relativamente sostenidos de la ketamina en pacientes con trastornos depresivos, utilizando un estudio aleatorizado, controlado por placebo y cruzado, en donde a cada paciente primero se le recibía una infusión IV de 0.5 miligramos por kilogramo de peso de ketamina o agua salina en el primer día del estudio, y a la semana siguiente se cambiaban los tratamientos. Y a los pacientes que se les había dado ketamina, se les daba agua salina y viceversa. Los autores encontraron que los efectos antidepresivos comenzaban a las 4 horas, tenían un pico máximo de acción a las 72 horas y persistían por 1 a 2 semanas después de la infusión. Sin embargo, este artículo no tuvo el impacto dramático que se hubiera esperado, ya sea por los efectos psicodélicos, por el potencial de abuso o porque un grupo de psiquiatras bastante grande creía que el efecto antidepresivo era una mera casualidad. En el 2006, Zárate y colaboradores replicaron los resultados en un grupo independiente de 18 pacientes con un trastorno depresivo resistente a tratamiento. Y fue ahí en donde creció dramáticamente el interés por la investigación de la ketamina en el campo de la psiquiatría. Desde el 2013 hasta la fecha, numerosos estudios controlados por placebo han demostrado que las dosis subanestésicas de la ketamina tienen un efecto antidepresivo para la depresión resistente a tratamiento y para la depresión unipolar.
Existe un reporte de caso de manía inducida por ketamina en el 2019, aunque estudios previos han demostrado que una dosis única de ketamina no produjo manía en pacientes bipolares. La ketamina también ha mostrado efectos antianhedónicos, una disminución en el suicidio y una mejoría del ritmo circadiano independientemente de su efecto antidepresivo. Perdón, algo similar a lo que pasa con la terapia electroconvulsiva, ¿no? Como cuando la solemos dar por estas indicaciones. Sin embargo, pues no se conocen los efectos a largo plazo de la ketamina. No existe un procedimiento estándar para su uso clínico, para la selección de pacientes. No existe una dosis o ruta de administración estándar, y la dosis usual suele ser de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo, ya que entre dosis más altas hacen que prevalezcan los efectos anestésicos de la ketamina. Aunque generalmente es considerada una droga segura, en Estados Unidos está clasificada como una droga tipo 3. Estas son drogas con una moderada a baja potencial de dependencia física y psicológica, así lo define tal cual, y dentro de la ketamina también se encuentra el paracetamol, y con codeína, la testosterona y los esteroides anabólicos. La prevalencia a lo largo de la vida del abuso de ketamina en mayores de 12 años en Estados Unidos es del 1.3 y parece estar declinando en los últimos años. La ketamina puede producir efectos adversos transitorios significativos, tales como síntomas disociativos, taquicardia, hipertensión, aumento en la irritabilidad y de la ansiedad, dificultad para la visión y náuseas. A dosis anestésicas y con el abuso crónico de la ketamina se han reportado casos de cistitis. Y hablando del mecanismo de acción de la ketamina es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA. Esto aumenta la liberación de GABA de las interneuronas presinápticas glutaminérgicas. Aquí. Y aumenta el glutamato que estaba en la sinapsis. Y también tiene una modulación de los receptores AMPA en los sitios postsinápticos, de este lado, una estimulación de los receptores TRKB, una facilitación entonces de la señalización del mTOR, una transcripción del factor neurotrófico derivado, esto lleva a una transcripción del factor neurotrófico derivado del cerebro y a una generación de sinapsis en la espina dendrítica en la corteza prefrontal y en el tálamo, y a una desactivación en la función límbica, tanto en la amígdala como en el hipocampo. Es donde más se nota. También es un débil agonista a los receptores opioides tipo mu del TAI-kappa. El antagonismo de los receptores mu del opio atenúa los efectos antidepresivos de la ketamina. El agonismo también tiene un agonismo a los receptores D2, un antagonismo a los receptores M1A, M3 muscarínicos, e inhibe la recaptura de serotonina, dopamina y norepinefrina, al parecer sí aumentando los niveles de los mismos. Los pacientes con depresión resistente al tratamiento presentan una disminución del metabolo. Aquí podemos ver que los pacientes con depresión resistente al tratamiento presentan una disminución del metabolismo en las estructuras límbicas
como la amígdala y el hipocampo, perdón, que aquí podemos ver en color azul, ¿sí? Y también un aumento en la función de la corteza prefrontal, que podemos ver aquí en la parte roja, después de una sola infusión IV de ketamina. Se comparó con un grupo placebo y en el grupo placebo no se encontró una activación de la corteza prefrontal, pero sí una disminución de la activación del sistema límbico. La esketamina, en el 2014, Lapidus y colegas demostraron que la ketamina intranasal tenía efectos antidepresivos, llegando a la suficiente concentración plasmática de ketamina necesaria para tener efectos antidepresivos. Esto llevó al desarrollo de la esketamina, que es un S-enantiómero de la ketamina de uso intranasal que conserva las propiedades anestésicas y disociativas de la ketamina, pero que tiene una mayor afinidad al receptor NMDA, que es su enantiómero R, que es la ketamina. En el 2013, la esketamina fue el primer antidepresivo en recibir por la FDA el nombramiento como Breakthrough Therapy para el tratamiento de la depresión resistente a tratamiento. En el 2016 comenzaron los estudios fase 3 de la esketamina y en el 2019 la FDA aprobó la esketamina intravenosa con el nombre comercial de Spravato como tratamiento adyuvante para adultos con depresión resistente a tratamiento. Como efectos adversos se han escrito una sobredosis intencional, síncope y un estado alterado de la conciencia. No se conocen los efectos a largo plazo porque pues, no hay estudios todavía. Y a la semana de que se aprobó la esketamina, la FDA aprobó la brexanolona como el primer tratamiento antidepresivo para la depresión postparto. Y este es un modulador alostérico positivo de los receptores GABA. Ahora vamos a hablar de los alucinógenos serotoninérgicos. El éxito de la ketamina no solo cambió nuestro entendimiento de los antidepresivos de acción rápida en la depresión, sino que también cambió la forma en la que vemos a los psicofármacos ilegales. La ketamina, que históricamente fue descrita por la comunidad psiquiátrica como un alucinógeno sin beneficios psiquiátricos, ha llevado a reconsiderar que otras sustancias o drogas ilegales hayan sido pasadas por alto y pudieran beneficiar a los pacientes con trastornos psiquiátricos. Y vamos a hablar rápidamente de los receptores de serotonina para que entendamos cómo funcionan los psicodélicos. Los receptores de serotonina se pueden dividir en 7 familias, que va de, como podemos ver, del 1 a la 7. Los receptores 5-HT1 es el A, B, D, E y F. Y los 2 también se dividen en A, B y C. Anteriormente el C estaba en la familia 1, pero posteriormente se dieron cuenta que tenía más relación con la familia 2, entonces lo cambiaron. Por eso aquí no hay C. Y el 5 se divide en A y B. Y también está la familia 6 y la familia 7, pero de esto se conoce mucho menos. En esta tabla podemos ver cómo de manera general actúa cada familia de receptores y su mecanismo de acción. Les voy a explicar el del 5-HT2, que es el que mayor afinidad parecen tener los psicodélicos. Estos receptores tienen un potencial de membrana excitatorio que actúa por la unión de proteínas y aumenta la concentración intracelular del IP3 y del DAG, que son mensajeros intracelulares. Y
También, bueno, aquí también es una tabla en donde podemos ver de cada receptor serotoninérgico los tipos de receptores que se han encontrado, las estructuras en donde se han encontrado, la función y los efectos relacionados a los mismos, y unos ejemplos de agonistas y antagonistas de cada receptor. Hay muchos más, solo puse los que están relacionados con el uso psiquiátrico, por eso hay algunos que no tienen. Y les voy a explicar de igual forma los de la familia 2, porque es donde más actúan los alucinógenos. Los receptores 5-HT2A pues se encuentran en los ganglios basales, en la corteza prefrontal, y modulan la liberación de acetilcolina, de corticosterona, de oxitocina, de renina y prolactina. Tienen una función y efectos en la ansiedad, en el apetito, en la adicción, en la cognición, en la imaginación, en el aprendizaje, en la memoria, en el afecto, en la percepción, en la conducta sexual, en el sueño y en la termorregulación. Es bueno, ahorita vamos a ver. Y un agonista de los receptores 5-HT2A es el LSD, la mescalina y la psilocibina. Y un antagonista es el aripiprazol, la clozapina, la mirtazapina, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y la ciprasidona. El receptor 5H2B, este se encuentra en el cerebelo, en el septum lateral, en el hipotálamo y en la parte media de la amígdala. Se relaciona con la ansiedad, con el apetito y el sueño. Su agonista es el LSD en el sistema nervioso central, y también actúa como agonista del LSD en el sistema nervioso periférico, y también actúa como antagonista la agomelatonina. El receptor 5H2C se encuentra en el hipocampo y la sustancia nigra. Se relaciona con la ansiedad y el apetito, con la adicción, con la actividad psicomotriz, con el afecto, con la conducta sexual, con el sueño y con la termorregulación. Su agonista es el aripiprazol y el LSD en el sistema nervioso periférico, y su antagonista es la agomelatonina, la clozapina, la fluoxetina, la mirtazapina, la olanzapina, la risperidona y el LSD en el sistema nervioso periférico, y también la trazodona. Y bueno, aquí de igual forma están las otras familias de receptores serotoninérgicos, pero a falta de tiempo no los voy a explicar, pero puedo mandarles la presentación para que podamos tener esta información. Muchas gracias. Quedan 10 minutos. ¿Quedan 10 minutos? Ok. Los alucinógenos serotoninérgicos, bueno, vamos a empezar rápidamente a hablar muy rápidamente de ellos. Entonces, la palabra psicodélico es un neologismo derivado del griego antiguo que combina la palabra psique, que es alma, y delun, que es hacer visible o revelar, lo que podría traducirse al español como revelación mental. Los alucinógenos serotoninérgicos clásicos se pueden dividir en 3 tipos. Las triptinas, que es como la psilocibina, que se encuentra en los hongos alucinógenos, la dimetiltriptilina, que es el DMT, que se encuentra en la ayahuasca, que es una bebida que contiene una planta llamada raíz de mimosa, que contiene DMT, y también tiene inhibidores de una monoamina llamada B-carbolina, y que se puede obtener del sapo bufo alvarus. Y también se encuentra la familia de las lisergaminas, que es el
fenilamida de ácido lisérgico o el LSD-25. Y pues por último, las feniletilaminas, que es como la mescalina que se encuentra en el cactus de San Pedro o en el peyote. El uso de sustancias con fines curativos yace desde hace 5.700 años. En los años 30, en México, la comunidad de mazotecos tenían prácticas tradicionales que se llevaban a cabo con el uso de hongos, peyote y de frijoles rojos, todos que contienen psilocibina en México. Esto llevó a que en 1938 un químico suizo llamado Albert Hofmann se interesara por la sustancia e iniciara la investigación temprana de los alucinógenos serotoninérgicos. En 1943, en base, describe Hofmann porque tiene muchos libros y describe todos sus experimentos. En base a un presentimiento peculiar, así lo describe él, sintetizó el ahora conocido LSD-25. Se llama LSD-25 porque fue el intento 25 de sintetizar la sustancia. El mismo año, Hofmann se contaminó con una pequeña dosis de la sustancia y comenzó a notar los efectos psicodélicos del LSD. A los 3 días, Hofmann tomó intencionalmente 250 microgramos de LSD. Esto también por los microgramos y el tipo de LSD que sea el 25, también es conocido como el auténtico Hofmann. Y por primera vez se notaron los efectos potentes de dicha sustancia se mencionó que no había una toxicidad psicológica. En 1947, el LSD estaba disponible libremente para cualquier persona que estuviera interesada en investigar sus propiedades bajo el nombre de LSD. Y en los 60, los psicodélicos se filtraron a la comunidad, lo que llevó a un mal abuso, a un mal uso, a reportes de reacciones negativas, administración no ética y encubierta del uso clínico y una publicación pública general. Los gobernantes respondieron prohibiendo la sustancia y cortaron el presupuesto para la investigación. Por esto, en 1967, los psicodélicos fueron clasificados como tipo 1 según el Tratado de Fiscalización Internacional de Drogas de las Naciones Unidas, lo que disminuyó aún más el financiamiento y el interés en la investigación del área. Antes de la prohibición, en los años 60, los psicodélicos mostraban una esperanza para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos como la ansiedad, el TOC, la depresión, el tabaquismo y el alcoholismo. En 1985, Prentice y Morgan en Estados Unidos reportaron el primer uso medicinal del peyote por indígenas en Centroamérica. En 1869, Mitchell reportó en el British Medical Journal la autoexperiencia de la mescalina y comentó que podría tener un valor significativo para la psicología. En el 87, Ellis comentó algo similar que fue publicado en el Lancet. En 1913, Kauner, que fue el asistente de Emil Kraepelin, que aparentemente Kraepelin sí experimentó con dichas sustancias, pero con unas medidas muy restrictivas, se administró a ella mescalina vía subcutánea y a otros compañeros médicos como un parte de una investigación, pero pues obviamente nunca se revelaron los resultados. Y en 1963, en Inglaterra, Putman y colaboradores se plantearon la posibilidad del efecto terapéutico de la mescalina, por lo que le dio a estudiantes de medicina, a pacientes psiquiátricos con depresión, manía, esquizofrenia y personas sin ninguna psicopatología dicha sustancia. No hay resultados objetivos publicados, aunque Goodman menciona que sí menciona su uso potencial terapéutico para la psicoterapia y la psiquiatría. Todos estos estudios fueron hechos antes de que se prohibieran los psicodélicos.
por lo que los estudios pues deben ser subóptimos y no se puede tener pues un resultado confiable de los mismos. En los 50 se descubrió el dudable potencial terapéutico de los alucinógenos en pacientes con trastornos psicóticos por estudios publicados en LSD o mescalina, en donde los pacientes con síntomas psicóticos empeoraban, y desde entonces ya no le han dado ningún tipo de sustancia, de este tipo de sustancias a pacientes con trastornos psicóticos. En un metaanálisis hecho de 6 estudios de 1960 a 1970 de pacientes con un trastorno por consumo de etanol, en donde se les administraba LSD aparte de una psicoterapia asistida con psicodélicos, se encontró una asociación en el mantenimiento de la abstinencia del etanol por 1 a 3 meses, y en otros estudios también se han descrito una mejoría en 80% de los pacientes con un desorden del efecto unipolar. Los efectos reportados adversos pues no son muy importantes y no se reportó ningún caso de toxicidad fisiológica ni de adicción. Y en esta imagen rápidamente podemos ver cómo antes de la prohibición y después de la prohibición, pues cómo fue disminuyendo la investigación en los mismos, ¿no? El primer ensayo, ¿un minuto? Ok. El primer ensayo clínico moderado que investigaba primero se investigó la seguridad y factibilidad del uso de los psicodélicos en poblaciones de pacientes psiquiátricos en el 2016, y se encontró una disminución en la escala de Gillibrand para síntomas del TOC. Estos ya son estudios más modernos y de mejor calidad. Hay 3 estudios pilotos en donde se utilizan psicodélicos para tratar la depresión resistente a tratamiento en la literatura moderna, 1 en Inglaterra y 2 en Brasil, en donde se administra psicodélicos a pacientes con síntomas depresivos, y se ha reportado que el tratamiento fue bien tolerado y no hubo efectos adversos graves, aunque eran estudios abiertos, por lo que los resultados no pueden ser interpretados pues, adecuadamente. Y actualmente la psilocibina se encuentra en fase 3 para ser aprobada para FDA. Se está realizando un estudio en pacientes con depresión resistente a tratamiento en Reino Unido, 2 estudios en fase 3, en donde ya con esto se suele sacar la licencia por la FDA, y no se ha reportado ningún efecto adverso grave, como psicosis o alucinaciones persistentes con el uso de ayahuasca, psilocibina o LSD. Tampoco se ha reportado dependencia, adicción o síndrome de abstinencia. Y bueno, el mecanismo de acción de los agentes serotoninérgicos, principalmente, como les dije, actúan en la familia 2, en la familia de serotonina 2, A, B y C. Parece que el receptor A es necesario para la mayoría de los efectos psicoactivos, aunque no se tiene muy claro, y parece que la expresión, y bueno, más rápido, se han encontrado gracias a los alucinógenos serotoninérgicos han hecho cambios funcionales en los receptores de glutamato, y también han aumentado la densidad de las interneuronas GABA y de las neuronas piramidales de glutamato. Alteran también la actividad en la corteza cingulada y cambian la conectividad funcional entre la corteza cingulada y otros sistemas cerebrales. Y también afectan la traducción de señales en cascada de manera única, dependiendo de cada alucinógeno serotoninérgico. Por ejemplo, el LSD, que lleva tan más tiempo unido al ligando, pues actúa por más tiempo, y aumenta la complejidad del árbol dendrítico, promueve el crecimiento del dendrítico estimal, estimula la formación de la sinapsis al aumentar su densidad en la corteza cerebral prefrontal,
promueve la plasticidad al aumentar el factor de crecimiento neuronal, de igual manera que la ketamina. Incluso hay estudios en donde se ha descrito que el LSD aumenta de mayor intensidad la neuroplasticidad en la corteza prefrontal. Y por último, cada alucinógeno tiene diferentes propiedades y afecta a diferentes receptores. También les paso la información. Y bueno, como conclusiones, más que nada son como para llevarnos a casa, es que es de suma importancia que la investigación de la depresión se centre en estructuras moleculares no monoaminérgicas, debido a que muchos pacientes no responden a los antidepresivos tradicionales. Que la FDA designó al tratamiento de TEP con psicoterapia asistida por MDMA y a la psilocibina como tratamiento para la depresión resistente, tratamiento como breakthrough therapies. Y hay que hacernos la pregunta de si estamos perdiendo el potencial beneficio de ciertas sustancias con propiedades ya conocidas por el campo de la psiquiatría por razones no válidas como el estigma, la ignorancia o el miedo a la misma sustancia. Y por último, una frase de Aldous Huxley, que es de 1954, muy conocido por su estudio de los psicodélicos, que dice que muchos creían y siguen creyendo que la justificación para el uso de dicha sustancia se encuentra en su capacidad de abrir las puertas de la percepción. Esto de su libro llamado Las puertas de la percepción.